¿Cuál es la conciencia social que tiene la población sobre la ciencia? Aquí solo podemos responder a eso intuitivamente. No sabemos muy bien cuál es. Sabemos que históricamente la ciencia siempre formó parte de un programa político, tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. Impulsar la ciencia implicaba incorporar progreso técnico en la producción, implicaba tener una especie de desempeño de las personas en base al conocimiento científico, y eso era antagónico con concepciones tradicionales que basaban el desempeño productivo o el desempeño ciudadano en la religión, en los bajos salarios, en la producción sin valor agregado. Entonces, la conciencia social sobre la ciencia, insisto, formó parte de un programa político y sufrió los vaivenes de ese programa político. Aumentaba cuando había proyectos, gobiernos, élites dirigentes que creían en la ciencia, y disminuía cuando venían los que no creían en la ciencia. No nos olvidemos, en la Argentina, el golpe de Estado del 66, lo primero que hizo fue echar a los científicos de la Universidad de Buenos Aires. Tuvimos un ministro de Economía no hace mucho que mandó a los científicos a lavar los platos. Bueno, eso revela cierta idea de la ciencia. Yo creo que en estos últimos años eso ha cambiado, se ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una medida política importante porque pone la ciencia al nivel al máximo nivel dentro de la administración pública. Así que yo te diría que en cuanto a la conciencia social me parece que hay que ser cuidadoso. Hay sectores donde esto sí es muy importante, otros sectores donde no lo es, y quizás lo que habrá que hacer es medir mejor esto, tomar este dato, el medir la conciencia social como un dato tan importante como medir el índice de precios o como medir opiniones sobre determinados candidatos o cosas que se hacen, sobre las cuales se toman mediciones, y sobre esto, en cambio, sobre la ciencia no lo hacemos. La imagen que hay en general en la población sobre la ciencia está asociada al progreso. El progreso es incorporación de ciencia a la producción, es incorporación de ciencia a la vida cotidiana. Hoy todos usamos aparatos que tienen un gran componente científico-técnico, y eso determina mucho en nuestra vida cotidiana. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en ese sentido son un aspecto muy importante. Hoy todos nos movemos con la computadora, todos manejamos estas tecnologías que implican una suerte, digamos, de manejo científico-técnico. Ahora, también, insisto, la imagen social de la ciencia es también un poco lo sofisticado, lo ajeno. Generalmente todos estos productos científicos vienen de afuera, no son productos locales, no hay producción endógena de la ciencia. Y en algunas élites no, yo creo que un país como la Argentina tiene élites científicas muy importantes, pero que siguen siendo élites, siguen siendo sectores reducidos de la población. El tema de la divulgación científica, que es fundamental, pero advirtamos también como contrapartida que la divulgación científica no es muy prestigiosa dentro de los científicos. O sea que todo lo que tiene que ver con generalización del saber científico encuentra también en algunos de los propios científicos ciertas reticencias, y que tienden a querer concentrar el saber científico en pocas manos. Y esto en estos momentos en la sociedad es uno de los peligros más importantes que tenemos, porque cada vez más la ciencia determina el comportamiento de la economía, el comportamiento de la política, incluso el comportamiento individual, y si el saber científico queda concentrado en pocas manos, podemos volver a lo que alguna vez fue el despotismo ilustrado, ¿no? Que manejan la sociedad los que saben, y los que no saben no tienen más remedio que someterse
a ese saber sin poder controlarlo, sin poder cuestionarlo, sin poder ponerle límites. Entonces, creo que por eso, en ese sentido, hoy en día la ciencia ocupa, la discusión sobre la ciencia, un lugar muy importante, y es fundamental que los legos estén formados como para controlar a los científicos, controlarlos socialmente. ¿Por qué hoy, por ejemplo, los científicos van a decidir ellos por su cuenta sin control social si hay manipulación genética o no, si se contamina o no el medio ambiente? Problemas que son problemas ciudadanos muy importantes y sobre los cuales el conjunto de la sociedad tiene que intervenir. Y para intervenir hay que saber. Muchas veces las revistas de divulgación científica se colocan en un punto en el que suponen un gran conocimiento científico. Tenemos que tener en cuenta el punto de partida, y el punto de partida de los ciudadanos actuales en términos de formación científica es mucho más bajo de lo que a veces las tareas de divulgación suponen. Así que ahí me parece que hay una gran tarea por delante, también apelando a métodos no solo los tradicionales, de las revistas. Tenemos que usar mucho a la televisión puede ser una gran ayuda en este tema. Los museos de ciencias hoy son muy importantes en todo el mundo, empieza a haber una política de divulgación científica a través de la participación activa en lo que se llaman museos de ciencia, que en realidad no tienen nada que ver con la idea de museo tradicional, de un lugar donde uno encuentra objetos viejos para ver, sino que son museos interactivos, son lugares donde se practica la ciencia. Creo que en esa línea también América Latina tiene mucho para hacer, se están haciendo cosas. Aquí en Argentina hay varias experiencias interesantes en ese terreno, pero creo que hay que expandirlas, en ese sentido tenemos un déficit cuantitativo muy fuerte. Hay experiencias, son exitosas, son muy buenas, pero que están afectando a sectores muy reducidos de población. Entonces, lo que se trata es de expandir eso masivamente. En Argentina hubo una experiencia en Lanús, Abremate, en Rosario se ha hecho un museo interactivo en la ciudad, en Colombia hay un museo en Bogotá interesante en ese sentido. Conozco experiencias muy importantes en los países desarrollados, ¿no? El Exploratium de San Francisco en Estados Unidos. Estuve hace muy poco en Granada, visité el Museo de Ciencias de Granada, una cosa impresionante, espectacular en términos de tamaño y de capacidad interna, de posibilidades de experiencias que se puedan hacer. En fin, este es un sector en el que me parece, insisto, que se está avanzando mucho, pero vuelvo al tema de la masividad, lo que hay que hacer son experiencias de este tipo que tengan capacidad para recibir masivamente a la población, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. El tema de los adultos, insisto, es un tema, me parece fundamental si queremos impactar en el corto plazo. Todo lo que hagamos con los niños y los jóvenes va a tener influencia de aquí a 10, 15 años. Y hoy en día, 10, 15 años es mucho tiempo. Hoy el desempeño ciudadano exige estar científicamente alfabetizado. Todos los temas de debate ciudadano hoy más importantes son todos temas muy cargados de información científica y técnica. Empecemos simplemente por la política económica, ¿no? Hoy los ministros de Economía, los gobiernos toman decisiones en materia de política económica sobre si aumentan los impuestos o no aumentan los impuestos, sobre si se incorporan nuevas tecnologías a la producción o no, el tema de la inflación, el tema del pago de la deuda. Son todos temas que para entenderlos hay que estar científicamente alfabetizado, hay que entender de economía. Los temas de la salud, ¿no? Se discuten temas vinculados a la salud, a los medicamentos, qué impacto tienen, cómo se producen. Bueno, todo eso para que yo, ciudadano, ser humano, persona, entienda de qué me están hablando y si un medicamento me va a favorecer o no, tengo que estar científicamente alfabetizado.
El tema del medio ambiente, tenemos el ejemplo de los ciudadanos de Gualeguaychú que durante mucho tiempo cortaron la ruta porque pensaban que las pasteras que se instalaban ahí contaminaban. Bueno, hoy los ciudadanos para tomar esa decisión mínimamente tenían que entender de qué se estaba discutiendo con la contaminación ambiental. Y podemos seguir enumerando, insisto, los problemas ciudadanos hoy todos exigen estar científicamente alfabetizados. Ya no es como antes que el comportamiento ciudadano se decidía fundamentalmente en base a postulados ideológicos. Siguen existiendo los postulados ideológicos, pero hoy esa ideología hay que fundamentarla con información. Y por eso insisto que hoy la alfabetización científica, junto con la alfabetización digital y la alfabetización tradicional en la lectura y la escritura, son la base del desempeño ciudadano. En cuanto a líneas prioritarias para la enseñanza de las ciencias, yo creo que podemos verlas en un sentido integral. Hay que incorporar, por supuesto, mucho más tiempo para la enseñanza de la ciencia, especialmente en la escuela primaria. En la escuela primaria no hay un espacio curricular destinado a enseñanza de la ciencia. Sí lo tenemos para matemáticas, sí lo tenemos para lengua, pero no para ciencias. En la escuela secundaria sí tenemos las materias científicas y un horario relativamente aceptable. No es tanto ahí un problema de tiempo, sino de metodología de enseñanza de las ciencias. Y para esto la clave es la formación de los profesores. Tenemos que formar a los profesores de manera tal que enseñen ciencias transmitiendo el rigor científico, la pasión por el conocimiento, la pasión por el descubrimiento. Eso es lo que hay que enseñar. Muchas veces la incorporación de la enseñanza de la ciencia a los currículos escolares se hizo vaciando de contenido a la ciencia y enseñando una ciencia libresca, una ciencia puramente repetitiva, ¿no? Donde los manuales de ciencia eran manuales, se enseñaba ciencia con los libros y no en el laboratorio, no con la experimentación, no haciendo, insisto, vivir lo que es el pensamiento científico y el descubrimiento científico. Entonces creo, insisto, que hay que poner mucho énfasis en la formación desde la base, desde la escuela primaria. Hay que mirar mucho el tema de los métodos. La variable clave son los profesores. Hay que dotar de equipamiento a las escuelas para enseñanza de la ciencia, laboratorios, materiales, etc. Y yo diría que en esto la universidad tiene un gran papel, porque buena parte de los profesores de ciencia de las escuelas secundarias, especialmente, los forma la universidad. Y muchas veces la universidad no tiene conciencia de este problema, de su papel en la formación de los profesores, especialmente de la escuela secundaria. Entonces debemos ahí trabajar mucho. Y yo diría, por último, también prestarle mucha atención a la divulgación científica. Porque enseñar ciencias en la escuela primaria y en la secundaria es muy importante y va a tener efectos en el mediano o largo plazo. En cambio, hoy tenemos a los ciudadanos adultos con una gran necesidad de formarse y alfabetizarse científicamente. Y ahí es donde la divulgación científica tiene un gran papel. Bueno, la experiencia de CTC es muy importante por dos aspectos. Por un lado, por su carácter integral. Es una experiencia que supera muchas de las experiencias tradicionales porque toma en cuenta la enseñanza, toma en cuenta la formación de los docentes, toma en cuenta la preparación de los materiales. O sea, no es una propuesta que utiliza una sola dimensión del problema y deja intactas las demás, sino que es una visión muy integral. Y la segunda característica de CTC que la hace muy importante es su masividad, es decir, la posibilidad de ser aplicada masivamente en los sistemas escolares actuales. Porque también en esto, las experiencias que conocemos tradicionalmente pueden ser muy exitosas, pero de aplicación muy reducida, muy micro.
y que son, en su propio diseño es muy difícil llevarlas a escala. El diseño del CTC ya tiene la escala incorporada en su propio esquema de desarrollo. Es una experiencia que por su propio diseño tiene que ser masiva. Y esto es fundamental, especialmente en momentos como estos en América Latina, donde necesitamos que el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias entre en los sistemas escolares, y todos los sistemas escolares son sistemas de masas. Pensemos, la Argentina, si uno quiere trabajar con los maestros y los profesores de primaria y secundaria, estamos hablando de 600.000 personas. Y estamos hablando de 9 millones de alumnos. Entonces esto no se arregla con experiencias micro que puedan tener éxito en una escuela, en 2, en 5, en 10. Tenemos que tener experiencias que sean, susceptibles de ser aplicadas en gran escala. Y CTC en esto ha demostrado que efectivamente lo tiene incorporado el tema de la escala y es exitosa en la aplicación. Yo creo que estas dos características, la integralidad y la masividad, hacen de la experiencia de CTC una experiencia muy atractiva, especialmente para los que toman decisiones en materia de política educativa.